Bueno, hay una consideración muy especial cuando uno se remonta a los orígenes de la facultad, y es que yo había sido llamado aquí a trabajar con el rector de la época, William Hernández Gómez, al que conocía desde los tiempos en que él era actor de teatro y gustaba mucho el mundo del arte, y yo pues trabajaba en la patria, hablaba cosas de teatro. Entonces lo conocí en esa época y nos hicimos amigos. Él llegó a la universidad y para la celebración de los primeros 20 años de la universidad me llamó a ser jefe de prensa de la institución, algo que era muy desconocido aquí en Manizales porque ninguna universidad tenía oficinas de prensa, ¿no? Y se necesitaba pues un plan de divulgación por los 20 años. Toda esta historia es porque con el rector él me contrató para hacer ese trabajo y yo nunca me veía con él porque él mantenía muy agendado y yo era jefe de prensa no de él sino de la universidad. Pero teníamos sagradamente un café en la tarde los días viernes, no para hablar de la universidad, sino para hablar de libros, de cine, de teatro, de poesía, que era lo que le gustaba a él y que lo sacaba de su día a día como rector de la universidad. En medio de esas tertulias un día me preguntó, ¿y no valdría la pena pensar en crear una facultad de comunicación y periodismo aquí en Manizales? Y yo pues todo entusiasta dije, pues claro, yo creo que estamos demorados. ¿Y cómo empezamos? Bueno, pues comenzar primero por consultar a los mismos periodistas de la ciudad, que todos eran, todos en su totalidad, gente que no había estudiado periodismo, porque ¿en dónde? ¿Sí? Era gente que había salido del derecho, de la filosofía como yo, etcétera, etcétera. Entonces, consultemos a esos periodistas si eso valdría la pena y si ellos aceptarían que hubiese formación de periodistas en la ciudad y en la región. Entonces nos dimos a la tarea de reunir periodistas en Manizales, en Pereira, en Armenia, etcétera, etcétera. Y cuando tuvimos, no como el visto bueno, sino como ese beneplácito de que todo el mundo decía, qué rico una facultad, nosotros mismos la estudiaríamos para validar, etcétera, etcétera, nos dimos esa tarea de construir esa. Yo recuerdo muy especialmente que cuando ya esto fue una realidad, cuando hicimos el plan curricular, hicimos todo el trámite legal ante el ministerio y demás, que fuimos a abrir inscripciones, nos fuimos hasta Cartago Valle a poner avisos, anuncios que no son como ahora en redes sociales, sino que son anuncios de vallas publicitarias, de vallas, ¿no? de pendones, de lo que llamamos pasacalles, ¿sí? Que se pone encima de una calle de un lado a otro en una lona, anunciando que se abrían las inscripciones de una facultad. Y recuerdo que en los pueblos por allá del norte del valle nos tocó ir a hablar con los bomberos, ayudar a poner las escaleras y demás, para poner esos anuncios. Era una cosa muy rústica, pero bueno, eso empezó muy bien y hubo una muy buena acogida, pero nunca soñábamos pues que íbamos a estar 30 años y quién sabe cuántos más. Por ejemplo, yo recuerdo que estando en la oficina de prensa antes de que existiera la facultad, había pues una pasión por hacer periodismo dentro de la universidad y yo acerqué, recuerdo, a algunos estudiantes de distintas facultades que querían, que tenían expresiones, que les gustaba escribir poesías, cuentos, qué sé yo, y vamos a crear un periódico. Y entonces fue así como creamos un periódico de la universidad que llamaba Aula 347. Fue el que se heredó para la facultad cuando la creamos ya, ¿cierto? Y que después pasó a llamarse Aula, y que después de Aula pues tuvo ya el nombre de página, etcétera, etcétera, ¿cierto? Yo recuerdo que pues eso ha tenido pues muchos directores en cuanto que somos profesores que nos movemos en estos ámbitos, y recuerdo que en algunas épocas el periódico y demás se hacía hasta incluso altísimas horas de la noche, es decir, 3, 4 de la mañana para que saliera al día siguiente. Y había momentos en que el periódico pues, se quedaban haciendo 2 o 3 o 4 de la mañana, y salir de esta universidad a las 3 o 4 de la mañana era absolutamente una película de terror, porque todavía rondaba el tema de la monja sin cabeza, porque esto pues antes de ser la universidad que tenemos hoy rediseñada y blanquita y bonita que tenemos, pues esto era un claustro de monjas que después fue un colegio de secundaria, y todavía hay unas oficinas chiquitas donde las monjas se suponía que las interiorizaban para pagar sus culpas de pensamiento y demás, y se cuentan historias de que hubo monjas que murieron, etcétera, etcétera. Entonces salir a las 3 de la mañana en medio de una oscuridad implicaba estar viendo monjas sin cabezas por ahí entre los pasillos.